la armonía, la conciencia de síntesis, la conciencia de unión, en este momento en que estamos sumergidos en el conflicto, no en la armonía, implica que cada persona debe ser libre para seguir la voz de su conciencia. La unidad en este momento entre servidores debe ser una unidad de propósito, una unidad de intención, no de método. Porque cada discípulo tiene que seguir el método, la forma de realizar el servicio, según su dharma, según su deber, según su karma, según su mecanismo de expresión, según los rayos de su personalidad. Todo esto condiciona el servicio que un alma puede realizar. Y nosotros no conocemos ni el dharma ni el karma de otra persona. Por lo tanto, cada persona es responsable de su propio servicio. Esto es una renuncia que los discípulos deben realizar. No entrometerse en el servicio de los demás. Esta renuncia a entrometerse forma parte de la ley del sacrificio de la que hoy estamos hablando. Estas pinceladas sobre la ley del sacrificio debemos reflexionar sobre ellas y ajustar nuestra vida, nuestra actitud en un sentido de muerte para resucitar. Es el hombre viejo que tiene que morir para nacer el hombre nuevo. Es un nuevo tipo de conciencia. Esta muerte del hombre viejo está regida por la ley del sacrificio. Es la conciencia de la personalidad que debe morir para que la conciencia crística, el ser interno, nazca en nuestro corazón. Casi me gustaría dejarlo aquí. Y si tenéis preguntas, ¿cómo vamos de hora, por favor? Es importante reflexionar sobre ello y estar muy atentos para comprender que la vida misma es una renuncia, es un sacrificio. Y ser consciente que esta renuncia tiene un propósito, la salvación. No se trata de que el Cordero de Dios murió para salvar nuestros pecados. Se trata de que nosotros, en el día a día, nos sacrifiquemos para la salvación, para el impulso que nos lleva a la perfección. Este impulso que procede del Logos mismo y que se manifiesta en nuestro sistema solar como dolor, como sufrimiento. Este dolor y sufrimiento hacen que a nuestro Logos planetario se le denomina el divino descontento, el divino rebelde. ¿Qué significa la rebelión desde el punto de vista de la ley del sacrificio? El estar descontento de una situación incorrecta para buscar una situación mejor. Nosotros, cuando una persona tiene problemas económicos, se sacrifica para solucionar, para buscar algo mejor. Se rebela contra una situación. Y la rebelión es algo inherente al ser humano, porque los seres humanos tan solo somos células dentro del logos planetario, del divino rebelde. Y la cualidad psicológica, el temperamento, la forma de ver del logos planetario impacta en cada ser humano. Y así el ser humano se rebela contra una realidad para buscar una realidad mejor. El hijo pródigo,
que es la esencia de todas las religiones, es el renuncia a la conciencia de la casa del Padre para buscar experiencias en el plano físico. Renuncia a lo superior para salvar a lo inferior. Y nosotros, los hijos pródigos, experimentamos aquí unas ciertas experiencias, unas ciertas deseos, unas ciertas sensaciones, y vemos que no nos satisfacen. Renunciamos a estas experiencias y buscamos otras. Hasta que llegado un momento que, apurada la copa del placer y del dolor, recordamos aquella conciencia que abandonamos y renunciamos a estas experiencias para salvar, para ir a buscar la perfección, la conciencia de la casa del Padre. Es nuestra historia. Simbólicamente, cuando el hijo pródigo abandonó la casa del Padre, murió para nacer a otro tipo de conciencia. Cuando el discípulo, el ser humano, se convierte y se levanta y dice, iré a la casa del Padre, está regido por la muerte, por el sacrificio de un tipo de conciencia para buscar otro tipo de conciencia. Todo el proceso de la encarnación, de la inmersión del hijo pródigo en la materia, es un sacrificio que tiene un objetivo, la redención de la materia. No es el pecado original. Porque si el hijo pródigo, cuando se fue de la casa del Padre, fue por desobediencia al Padre, cuando volviera, no le premiaría, lo castigaría. En cambio lo premia. ¿Por qué? Porque ha llevado, a través de su sacrificio, ha llevado a la redención, a la salvación de todas las vidas menores que él ha estado utilizando en su camino, en la materia. No sé si me explico. Es que hay muchas preguntas de las interpretaciones que dan que no tienen respuesta si no comprendemos el qué somos nosotros. Cuando nosotros los seres humanos, a medida que nos entramos en el sendero, en el discipulado, y comprendemos que la personalidad no somos nosotros, que es unos vehículos compuestos de vidas menores que nosotros tenemos que redimir, nosotros hemos de purificar, hemos de redirigir. El sacrificio del Logos se define con aquellas palabras: compenetro el entero universo con una fracción de mí mismo y no obstante yo permanezco. Nosotros hacemos lo mismo. El yo, el alma, compenetra la personalidad. Y así hay otra frase muy bonita que dice, ¿cómo dice exactamente? A ver, compenetro el pequeño mundo del yo manifestado con una fracción de mí mismo y permanezco más grande y más amplio e influyo en mi vida diaria. Yo, el yo manifestado por el poder mágico de mi naturaleza, revitalizo, redimo y reabsorbo aquella pequeña fracción que mora en el cuerpo. Esta pequeña fracción que mora en el cuerpo es nuestro yo. El poder, el yo que se manifiesta, que compenetra el pequeño mundo, es el alma. El alma, cuando encarna, emite el triple aum, el triple sonido. Los devas constructores construyen la personalidad. Y una pequeña fracción del alma, del yo superior, el yo que tenemos cada uno de nosotros, se queda aprisionado dentro de la personalidad. Y desde dentro, utilizando esta personalidad, redime a la personalidad. Es decir, las vidas menores, los ángeles lunares que forman esta personalidad, y en su camino hacia la evolución, redirige estas vidas
en el arco involutivo hacia el arco evolutivo. Este ángel solar que se sumerge dentro del plano causal, se encierra dentro del cuerpo causal, es el Prometeo, que por robar el fuego de los dioses, es decir, el yo, el principio mental, que nos da a nosotros, porque nosotros somos un yo, es encadenado dentro del cuerpo causal, es nuestra alma. Bueno, esto supongo que lo sabéis todas, ¿no? Y lo sabéis todas ya. Esto lo estamos repitiendo continuamente, pero va bien recordarlo. Va bien recordarlo. Ya lo entendéis todo, ¿no? Sí. Está clarísimo, ¿no? Sí. Estos seres menores o ángeles lunares vendrían a ser elementales que forman nuestros cuerpos inferiores. Sí. Sí. Sí, los ángeles lunares, una célula de nuestro cuerpo es un ángel lunar. Un átomo es un ángel lunar. La materia está construida por ángeles lunares. ¿Y el tema elementales cómo lo encajamos aquí? Hay dos clases de elementales. Los que están en el arco involutivo y los que están en el arco evolutivo. El agua, por ejemplo, es un ser vivo. Es esencia elemental. Son las ondinas. Las ondinas son entidades, son vidas menores que se manifiestan a través de las moléculas de agua. El reino mineral, hablando de sacrificio, por ejemplo, hemos hablado de que el quinto reino de la naturaleza, los ángeles solares, se sacrifican para que dar la vida a aquellas vidas que pertenecen al tercer reino para pasar al cuarto reino, los seres humanos. ¿Me explico? Es el sacrificio de un reino por el otro. El reino mineral se sacrifica, da su vida, por ejemplo el agua, da su vida al reino vegetal para que el reino vegetal pueda vivir. El reino vegetal da su vida, se sacrifica para que el reino animal pueda vivir, para que el reino humano pueda vivir. Es el sacrificio entre reinos. Nosotros, del reino humano, emitimos energía procedente del quinto reino que debería alimentar energéticamente a los reinos subhumanos. Pero nosotros no cumplimos la voluntad de nuestro ser interno. Este sacrificio hacia los reinos inferiores no lo realizamos. Por eso los ecologistas se quejan. Porque el reino vegetal está enfermo por culpa nuestra. Por culpa, no me gusta la palabra culpa, por responsabilidad nuestra. Porque la culpa implica una intención deliberada. Y es simplemente nuestra ignorancia, nuestro sentido de responsabilidad con relación a los reinos humanos, para que la energía procedente de los reinos superhumanos pueda llegar a los reinos subhumanos. La energía de la vida, la triple evolución. Hay la evolución de la forma. La parte física de la evolución de la forma es la que descubrió Darwin. Lo que Darwin no descubrió es que detrás de la evolución de la forma, de la evolución de las especies, hay el impulso divino, el propósito divino, el logos que se sacrifica para que todas las especies evolucionen. No solamente a nivel de forma, que es lo que descubrió Darwin, sino a nivel de conciencia. El trabajo de la jerarquía planetaria de los maestros es impulsar la evolución de la conciencia, pero no solamente del reino humano, de todos los reinos. Porque el impulso evolutivo, el sacrificio cósmico del globo solar, impulsa la evolución de todas las unidades de vida que están evolucionando dentro del sistema solar, incluyendo una molécula de agua, incluyendo un átomo. Porque el átomo es una vida menor que se manifiesta a través de una forma, el átomo, para evolucionar su conciencia. Y aquí entraremos en la conciencia del átomo. Tema interesante, aunque se nos escapa bastante.
Los átomos que componen nuestro cuerpo físico son vidas menores, ángeles lunares, que hay que impulsarlo. La vida atómica, concretamente, es una jerarquía planetaria. Como nosotros somos la cuarta jerarquía planetaria, que como 5 jerarquías planetarias desaparecieron, éramos la 9ª jerarquía planetaria. Por esto el 9 es el signo de la iniciación. Pero esto es otro tema que nos desviaríamos bastante, ¿no? Una pregunta. Cuando el sacrificio se realiza con conciencia y con un interés, o sea, y con una finalidad superior, puede llegar a no ser un sacrificio, ¿no? Puede ser, o sea, la satisfacción, yo veo que la satisfacción que se ve en ciertas personas que han sacrificado muchas cosas por algo superior, no pasa... Vale. pasa Aquí hemos de diferenciar entre dos cosas. Lo que es el sacrificio y lo que es el dolor y el sufrimiento. El sacrificio no implica necesariamente dolor y sufrimiento. El ángel solar se sacrifica, está encadenado aquí dentro de nuestro cuerpo causal. Nosotros estamos encadenados, porque nosotros somos los ángeles solares, pero para él no hay dolor ni sufrimiento. El dolor y sufrimiento lo tenemos nosotros por la causa de, no voy a decir la culpa, ¿no? Por la razón de identificarnos con la personalidad. En cuanto nosotros nos sacrificamos, rompemos apegos. Y eso, el romper apegos, es lo que nos provoca el dolor y el sufrimiento. Cuando un místico ha penetrado en la conciencia del plano búdico, aquello que se denomina normalmente entra en éxtasis, no tiene dolor y sufrimiento. Cuando el iniciado penetra en el plano causal, lo que se denomina un estado de exaltación iniciático, no tiene dolor y sufrimiento. Cuando un ser humano ha roto sus apegos con la personalidad y ha penetrado en la conciencia del alma vía esta línea de escape, este camino, esta antakarana, ya no tiene dolor y sacrificio, ya no tiene dolor y sufrimiento. Porque el dolor es físico, corresponde al cuerpo físico, y el sufrimiento corresponde al cuerpo astral. Cuando rompes tu conexión psicológica con el cuerpo astral sufrirá, pero tú, el yo, no sufre. ¿Por qué sufrimos? Porque nos identificamos con el cuerpo astral. El que sufre es el cuerpo astral. El que está triste es el cuerpo astral. El que está feliz es el cuerpo astral. El que ama humanamente es el cuerpo astral. El que tiene sentido de pérdida cuando pierde un ser querido, no un ser amado, un ser querido. Aquí insisto sobre la diferencia entre el querer y el amar. El alma no pierde nunca un ser amado, porque es uno con el ser amado. Está en el plano de la unidad. Y no se rompe la unidad en el plano causal. Formamos parte del omni-yo, del alma una. Y esta alma una es, fue, es y siempre será. No hay pérdida. ¿Por qué hay pérdida? Porque la mujer se identifica con un ser, con un cuerpo astral, ama, quiere al marido, a la pareja, que es un cuerpo astral, y cuando el marido se muere, tiene sentido de pérdida, dolor y sufrimiento. Estamos aquí, estamos identificados con la personalidad, por tanto estamos inmersos en la parte dolor y sufrimiento, que es la contraparte inferior de la ley del sacrificio. El alma no tiene sentido de pérdida. Dios no sufre. Somos divinos. No existe sufrimiento. Salimos de la conciencia de la triple personalidad telogoica, de la conciencia de la Tierra, la conciencia de Marte y la conciencia de Saturno. Estamos más allá del karma y más allá de la lucha de Marte. Marte rige la lucha del plano astral. Si estás más allá de la conciencia de Marte, estás en la conciencia del Dios superior, la conciencia del ángel solar, estás más allá,
No hay dolor y sufrimiento si hay sacrificio. Cuando el Logos inició su proceso de manifestación, se sacrificó para que todas las vidas menores fueran elevadas al final de los tiempos, elevadas a la conciencia divina. No hay sufrimiento. ¿Por qué? El Logos no se identifica con la materia. ¿Por qué? Porque el Logos sabe que la materia no existe, es energía, es apariencia. Nosotros tomamos la apariencia como realidad, y este es nuestro error. Y ese error trae su dolor y sufrimiento, porque tarde o temprano la apariencia, que utilizo el juego de palabras, la apariencia desaparece. El cuerpo humano, que es una apariencia, tarde o temprano desaparecerá. Porque no es real, es simplemente, como dice la física cuántica, una proyección holográfica. Es decir, una proyección tridimensional de la mente de Dios. ¿Qué es lo que es real? La mente de Dios, el plano causal. ¿Por qué al plano causal se le denomina plano causal? Porque es la causa, el origen de todo lo que existe. ¿Qué es realmente lo real y lo verdadero? El plano causal. Lo demás es apariencia, reflejo, lo real. Pero nosotros nos identificamos con la apariencia, y cuando la apariencia desaparece, produce el sacrificio, nos tenemos que desapegar de la apariencia, nos provoca dolor y sufrimiento. Muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero bueno, supongo que a base de decirlo, a base de reflexionar, a base poco a poco. Una cosa muy distinta. ¿Sí? ¿El reino animal debe sacrificarse por el reino humano? O sea, bueno, entendemos, o yo al menos entiendo que no hay lugar y que no es necesario, pero como has dicho que el reino vegetal se sacrifica por el animal, entonces el animal... Ya se está sacrificando, ¿no? Sí, Tu cuerpo físico forma parte del reino animal y tú lo estás utilizando. En este otro aspecto, ¿de acuerdo? Y el reino humano se sacrifica por el reino divino. Y hay un punto que quizá es curioso, quizá sorprenderá. Lo digo yo, lo dice el maestro tibetano. Que el ángel solar, el alma, nosotros, como quinto reino de la naturaleza, sacrifica el reino humano. Se le denomina el vampirismo divino. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo explico? ¿Metéis en cada aprieto? ¿Por qué en cada? El ángel solar lanza una pequeña fracción de sí mismo y lo sumerge en los tres planos de la materia. Porque el ser humano evoluciona en los tres planos de la materia. El ángel solar evoluciona en 5 planos. Y un iniciado evoluciona en 7 planos. Nosotros evolucionamos en 3 planos. El ángel solar en 5. ¿Por qué lo hace? Porque está construyendo el templo de Salomón. Aquel templo que está en la Nueva Jerusalén. Y aquí hay las personas que piensan que el templo de Salomón es un edificio de piedras que hay en una ciudad que se llama Jerusalén, la ciudad santa. Y eso no tiene nada que ver, ¿vale?, con la realidad. ¿Qué es el templo de Salomón? Que el ángel solar, que nosotros estamos construyendo ladrillo a ladrillo, el cuerpo causal. ¿Qué es el ladrillo que nosotros, que el ángel solar, el ser interno, vampiriza del reino humano? La energía del amor, la energía de la luz. Cuando un alma se individualiza, el ángel solar construye el cuerpo causal casi sin luz, totalmente transparente. Porque el cuerpo causal es el que fija la evolución de un ser humano. Aquí es donde ya tenemos que hablar la evolución desde el punto de vista del cuerpo causal. Y encarnación tras encarnación, a medida que el yo inferior, aquella fracción del yo superior,
es capaz de extraer de los tres mundos de la evolución humana la energía de la luz, la energía del amor, esta energía la incorpora en el cuerpo causal, construye el cuerpo del Salomón. ¿Qué significa la Nueva Jerusalén? La jerarquía planetaria. No es una ciudad en Palestina, es la jerarquía planetaria. El reino de los cielos, en otra palabra. Cuando un ser humano no ha conseguido generar en una encarnación determinada energía de amor, energía de luz, desde el punto de vista del alma, aquella encarnación es inútil. ¿Qué nos dice el maestro? Cuando un ser humano no es libre, no tiene la capacidad de discriminación entre el bien y el mal, no puede generar la energía del amor, porque la energía del amor solamente se puede generar o crear mediante la libertad. Si un alma, un ser humano no es libre, no es capaz de amar ni de odiar, es inútil desde el punto de vista del alma. Generará un karma. Este karma queda acumulado en los átomos permanentes, pero los átomos permanentes quedan en la base del cuerpo causal, cuando hemos finalizado la triple encarnación. Recordad que la muerte es triple. A medida que nosotros retiramos los tres átomos permanentes de los tres cuerpos, las experiencias quedan en los átomos permanentes. ¿Qué es lo que destila, lo que utiliza el alma de un átomo permanente hacia el cuerpo causal? La energía de la luz, la energía del amor. Y es eso lo que impulsa la evolución nuestra como almas. Construye el cuerpo causal. Cuando este cuerpo causal irradia con plena luz, con plena energía, la fuerza, la energía de la materia, la fuerza de la materia se fusiona con la energía de la mente y se fusiona con la energía de la mónada y crea una explosión tan grande de energía que el cuerpo causal se destruye. Es la destrucción del templo del Salomón. Aquello que hablan las escrituras, pero hablando desde el punto de vista del saber antiguo, esotéricamente. Aquellas cadenas que retenían al ángel solar, que nos retenían a nosotros como los nirvanas procedentes del Cristo cósmico del corazón del sol, nos liberamos y retornamos al corazón del sol. ¿Cuál es el fruto de la evolución? La mónada, la vida, es capaz de establecer contacto con todos los planos de la manifestación. El ser humano se ha liberado. Es algo complicadillo, ¿no? Es la quinta iniciación, la resurrección. Un hijo de Dios es capaz de construir el cuerpo físico por el poder de la voluntad, por el poder del sonido, cosa que nosotros no podemos. Y lo hace la mónada, la energía de la vida. Es la resurrección. Os habéis quedado muy sorprendidos, ¿no? Pues la ley del sacrificio también, todo hay que irlo construyendo para ir abandonándolo. O sea que Es la vida. es la ley del sacrificio. Es la ley del sacrificio. Es la que rige, la que impulsa la evolución. Lo impulsa todo. Porque todo es divino, todo está regido por la ley del sacrificio. Si nos quedamos solamente con esa idea, Fíjate que no nos lo venden así, ¿eh? No nos lo suelen vender así. Somos inmigrantes. entonces, claro, bueno, yo os hablo a vosotros y a vosotras porque tenéis mente abierta y podemos ver las cosas de un punto de vista bastante distinto. La gente pisciana está sometida, inmersa, sumergida dentro del espejismo del plano astral. Para un ser humano religioso hay el cuerpo físico y el alma, que es el cuerpo astral. Y nosotros debemos de portarnos bien para salvar el alma. Y aquí se acabó. Y está bien, no pasa nada, no pasa nada. Forma parte del proceso evolutivo. Si todas las personas fueran buenas personas, yo firmaría, pero de largo. Pero
Para entrar en el reino de los cielos, y con eso acabo, no es suficiente la bondad. No hay que ser solamente bondadosas como las palomas, sino astutos como las serpientes. Mala traducción. No es astutos como las serpientes, es sabios como las serpientes. Es que la acepción original era sabiduría, Claro. astucia. Ahora se entiende como triquiñuela y gente falsa. La astucia, una persona astuta que va a la suya, no es bondadosa. Es incompatible la astucia con la bondad, tal como la interpretamos nosotros. Pero la sabiduría y la bondad no. Otro ejemplo, las vírgenes. Hay las vírgenes prudentes y las vírgenes, las necias y las prudentes. Las necias traduce correctamente ignorantes y las prudentes, las sabias. Todas son vírgenes, es decir, todas son bondadosas. Pero para entrar en el reino del cielo no es suficiente la bondad, hace falta la sabiduría. La luz de las lámparas. La luz es símbolo de sabiduría. Me acuerdo hace mucho tiempo que un sacerdote estaba muy preocupado, estaba indignado, porque las prudentes tenían que compartir el aceite con las necias. No se puede compartir nada. La sabiduría no se puede compartir. Aquí compartimos conocimiento, pero la sabiduría nos la hemos de ganar cada uno mediante la meditación, mediante la reflexión, mediante el contacto con el ser interno. Muchas gracias. Vamos a hacer un minuto de silencio.